salimos a cenar con amigos, y todos envidiaban a mi esposo Adrián por su brillante carrera y su matrimonio perfecto, insistiendo en que no tenía ningún remordimiento en la vida. Hart soltó una risita amarga. Sí que tengo uno, dijo Hart. Quiero un bebé. Todos empezaron a bromear, animándonos a que siguiéramos adelante y apuntáramos el plan de tener un bebé. Adrián se giró hacia mí, con esa sonrisa tan dulce. No había tenido tiempo de decirle que ya estaba embarazada cuando lo vi, supuestamente ausente, dando una conferencia magistral, con una adorable niñita en brazos, entrelazando los dedos con los de otra mujer mientras paseaban por la calle. Así que Hart ya tenía el adorable bebé que deseaba. Antes de continuar, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. El viento de principios de otoño era suave, pero yo estaba allí temblando de frío. La feliz familia de 3 se acurrucaba en la distancia, y podía ver la sonrisa en el rostro de mi esposo Adrián con tanta claridad como si estuviera grabada allí, relajada, despreocupada, bendecida. ¿No se suponía que Hart estaba dando una conferencia en una universidad del sur ahora mismo? No pude evitar acercarme un par de pasos, y una vocecita infantil me llegó a los oídos a través del viento. Papá, quédate con mamá y conmigo unos días más, ¿vale? Mamá te extraña muchísimo cada noche y no puede dormir. Adrián le lanzó una mirada burlona a la mujer que estaba a su lado, estaba sonrojada. Hart la rodeó con el brazo y le dio un beso en la sien. Me extraña tanto que no puede dormir, ¿en serio? La mujer le dio un puñetazo en el pecho. Adrián, ¿vas a creerle a una niña? Hart rió entre dientes mirando de nuevo a la chica. Parece que Lily no lo entendió. Mamá no me extraña nada, así que supongo que mejor me voy a casa. En cuanto la niña oyó la palabra casa, su rostro se retorció en una feroz resistencia. Donde quiera que estemos mamá y yo, ese es el hogar de papá. A papá no se le permite ir a la casa de ninguna mujer mala. Las palabras mujer mala me perforaron los tímpanos y el corazón me latía con fuerza. Tr. En Blink, saqué mi teléfono del bolso y llamé a Adrián. Al otro lado de la calle, Hart sacó el suyo. La irritación se reflejaba en su rostro, pero su voz seguía siendo ese suave susurro. ¿Qué pasa, cariño? Me quedé allí asimilando cada matiz de repulsión en su rostro, sintiendo una desolación infinita inundar mi pecho. Dije con voz áspera, Adrián, ¿cuándo vuelves a casa? Hart me tenía en el altavoz, oyó la niña. Le tiró de la manga, dejando salir el labio inferior. Hart le acarició la cabeza, riendo. ¿Ya me extrañas? Un par de días más, después de la presentación. ¿Algo especial que quieras que traiga? Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que sentí un sabor a cobre, usando cada pizca de fuerza para no precipitarme y destrozar su acogedor cuadro. El viento sopló de repente. La mujer a su lado tenía el pelo largo echado sobre la cara, y sin pensarlo, Hart se giró, bajó la vista y alisó con ternura los mechones. Entonces Hart levantó la mirada y se encontró con la mía, al teléfono con lágrimas corriendo. Todos nos quedamos paralizados. La mujer levantó al niño y se agachó detrás de Adrián. Ya, no es lo que crees, susurró. El profesor y yo no pasa nada. Mi rostro era gélido, mi mirada afilada como una daga. Adrián frunció el ceño mientras Hart atraía a la mujer y al niño hacia su refugio. Las lágrimas corrían por las mejillas de la mujer, que se aferraba a su manga como a un salvavidas, parecía como si el mundo la hubiera tratado mal. Hart se aclaró la garganta. Ya, vámonos a casa primero, ¿de acuerdo? Los 3 se quedaron allí como un retrato familiar, mientras yo me sentía como el intruso a punto de arruinarles la felicidad. Solté una suave carcajada y me negué. Di lo que tengas que decir ahora mismo. Hart me sostuvo la cara un buen rato y luego comenzó. Hart y Yasmine habían sido compañeros de universidad, dijo Hart. Una noche de reunión, ambos bebieron demasiado y terminaron en la cama, sin alcohol. Hart pensó que era yo. Cuando lo oí culpar al alcohol, solté una carcajada. ¿Entonces me estás diciendo que 2 almas gemelas se emborracharon, judío? Se metieron en la cama y tuvieron una hija así de grande, y aún así sigues diciendo que la confundiste conmigo? Adrián, debes pensar que soy idiota. Hart no me miró a los ojos.
Ridículo. Hart sabía lo poco convincente que sonaba, pero esa fue la mentira que eligió. Jojo, la cagué y tienes todo el derecho a estar furioso. Pero Yasmín nunca pidió nada, solo que su hijo tuviera un padre. Todo lo que hacemos ahora es por el bien del niño. Tú entre todos deberías comprender el corazón de un padre. Al oír la palabra niño, su rostro se suavizó inundado de felicidad. La niñita le tiró de la mano y le susurró, papá. Hart la levantó, la besó en la mejilla y luego se volvió hacia mí con voz ronca. Mírala, Estella. ¿Cómo pude dejarla crecer sin el amor de un padre? Al observarlos a los tres sentí que mi corazón se hundía, cada vez más, en un abismo helado y sin luz. Dicen que cuando el dolor es absoluto, aún se puede sonreír. Lágrimas y risas en un mismo rostro grotesco de verdad. De repente recordé que desde nuestro tercer aniversario hace 3 años, cuando Adrián se perdió la celebración, Hart había estado constantemente ausente dando conferencias magistrales. Revisé su itinerario entonces, confirmé las conferencias y me obligué a confiar en él. Resultó que Yasmín y su hija ya habían estado a su lado incluso entonces. Yasmín dio un paso adelante secándose los ojos, con una expresión de profunda tristeza. Estella estaba lista para llevarme a mi hija y desaparecer, pero ella no puede vivir sin su papá. Se acercó a mí, se arrodilló de golpe y gimió, por favor, no nos eches. Que Adrián pase solo un fin de semana a la semana con ella, es todo lo que pido. Me eché a un lado, rechazando esa genuflexión teatral. Un destello de ira cruzó el rostro de Adrián. Hart se acercó y levantó a Yasmín. Pero en cuanto se levantó se tambaleó pálida como el papel, y puso los ojos en blanco inconsciente. El grito desgarrador de la niña rasgó el aire al precipitarse contra mí, con sus cabecitas golpeándome el vientre. Me tambaleé y caí. La agonía me partió en dos, sentí algo de tamaño natural, deslizándose dentro de mí. El pánico explotó y grité el nombre de Adrián. Hart ya se llevaba a Yasmín lejos. Por encima del hombro Hart soltó, si algo le pasa a Yasmín, nunca te lo perdonaré. Hart nunca miró atrás, nunca vio la sangre acumulándose debajo de mí, nunca supo que nuestro bebé había llegado y se había ido en silencio. Solo sentía dolor por todas partes, por todo. Un transeúnte me llevó rápidamente al hospital. El médico que me atendió fue el mismo que confirmó mi embarazo. Me secó una lágrima de la mejilla y murmuró, tendré otro hijo. Las secuelas de la desintegración aún me nublaban la mente y sentí como si hubiera retrocedido a los años en que Adrián y yo solo nos teníamos el uno al otro. Había reprobado un examen y perdido mi plaza garantizada en el posgrado, desplomándome bajo la lluvia, sollozando. Adrián me seguía un paso, con el paraguas cerrado y en silencio. Cuando mis lágrimas finalmente se disiparon, Hart abrió el paraguas sobre mi cabeza, me abrazó y susurró la frase que siempre me tranquilizaba, no tengas miedo. Pase lo que pase, yo lo llevaré por ti. Hart juró que lucharía hasta la cima y me daría la mejor vida posible. Así que durante todos estos años Hart estudió como un poseso, hasta que se convirtió en el médico más joven y de mayor confianza de Eastbrook. Los recuerdos pasaban como fotogramas de una película y se detenían en una cena con amigos que se burlaban de él. Adrián tiene fama, fortuna y una esposa hermosa, ¿qué más podría querer Hart? Hart solo sonrió con la mirada fija en mí. No me arrepiento, pero tengo un deseo. Sigo queriendo un bebé, una niña sería perfecta. Gemidos y risas en el comedor privado, todas las cabezas giraron hacia mí. Hermana, mejor empieza ese proyecto. Adrián me miró con una esperanza deslumbrante. Ninguno de nosotros sabía aún que una pequeña vida ya luchaba por tomar forma dentro de mí. Recuperé la consciencia. Me llevé la mano al vientre vacío, mientras las lágrimas caían sin control. El bebé se había ido. El anhelo que habíamos cargado durante años finalmente se quebró como una ramita seca. No vi a Adrián hasta la mañana en que me dieron de alta. Hart apareció en la puerta con su bata blanca sobresaltado. Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a buscarme? Me quedé 7 noches en Eastbrook, y durante 7 noches Hart no volvió a casa ni me envió un solo saludo. Lo miré fijamente con un nudo en la garganta. Hart titubeó. Lo siento, cariño. Lily tiene fiebre.
Ya sabes lo aterrador que es con los niños. Hart me estiró para estabilizar mi cuerpo que se balanceaba, con la culpa acumulándose en sus ojos. Lo ignoré y salí. Hart trotó detrás de mí ofreciéndose a llevarme. No me molesté en negarme. Simplemente subí al coche y cerré los ojos, sellando cada palabra. Aún no tenía fuerzas para desenredar el embrollo. Solo quería mi cama. En el ático junto al mar, fui directo al dormitorio. Hart abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El olor familiar me envolvió como una manta, y el sueño me arrastró. No había descansado mucho cuando la voz chillona de un niño atravesó la oscuridad. Desperté de golpe. Una niña pequeña se despatarró junto a mi almohada, sonriendo con malicia y chillando a todo pulmón. Un sudor frío me inundó. Un acto reflejo me impulsó a bajarla de la cama. Ella gimió. Se oyeron pasos atronadores subiendo las escaleras, Adrien y Yasmín irrumpieron. La niña se lanzó a los brazos de Yasmín, señalando. Mala mujer. Me golpeó. El rostro de Adrien se ensombreció. Estella, solo quería despertarte para comer. ¿Tuviste que derribarla? Yasmín le subió la manga a Lily, revelando un moretón morado. Adrien lo miró como si lo hubiera abierto en canal. Mi mirada se fijó en el brazalete de plata que rodeaba la muñeca de Lily. Sí sé, ¿quién te dijo que podías tocar mis cosas? Era el brazalete que llevaba de bebé, la única reliquia que mi madre encontró conmigo, junto con una carta, cuando me rescató del orfanato. Mis verdaderos padres lo habían dejado. Mi único puente hacia ellos. Adrien golpeó el vaso de agua contra la mesita de noche. Estella, basta. Golpeaste a un niño, y ahora gruñes por un pedazo de judío. Y cae. Sus palabras me rompieron el corazón como un puño. Hart sabía cuánto significaba esa porquería, sabía que era la única prueba de que alguien, en algún lugar, alguna vez me había amado. El amor que había atesorado durante años se hizo añicos en un instante. Solté la colcha que había retorcido entre mis dedos y cerré los ojos. Estoy cansada, Adrien. Divorciémonos. Los ojos de Adrien, enrojecidos por la rabia, se abrieron de par en par, y entonces Hart rió feo y cortante. Estella, ¿estás divorciando de mí por una baratija? ¿Te has vuelto loca? Lo miré fijamente y finalmente grité, es lo único que me han dado mis padres. Hart se burló. Te aferras a esa fantasía, pero sigues siendo el mismo huérfano abandonado de siempre. Temblé tan fuerte que me castañetearon los dientes. El mundo se había desmoronado, la Adrien que una vez lloró mi pasado ahora lo lanzaba como un arma. No podía hablar. Al darse cuenta de lo que Hart había dicho, Hart me agarró. Yasmín le arrancó el brazalete de la muñeca a Lily, lo pulió con su camisa y se lo mostró con lágrimas en los ojos. Estella, no sabía qué significara tanto. Lo siento. No te enojes con Adrien. Por favor, no te desquites con Lily, es muy pequeña. No soporta que la golpeen. Empujó a la niña hasta ponerla de rodillas. Discúlpate con la tía. Lily puso los ojos en blanco y luego gritó, tía, lo siento. La próxima vez que me pegues me callaré, por favor, no te enojes con mamá y papá. El moretón en su brazo reavivó la furia de Adrien. Hart la levantó y regañó a Yasmín, ¿por qué obligar a una niña a disculparse? Ella no lo entiende. Es solo una pulsera, déjala jugar con ella, no la romperá. Ver su pequeño y acogedor cuadro me revolvió el estómago. ¿Qué actores tan talentosos, por qué no estaban en el escenario? Me reí una vez frío y débil. Fuera. Adrien me miró como si Hart no me reconociera, y luego se llevó a Lily. Yasmín me lanzó una mirada venenosa antes de que la máscara volviera a su sitio. La puerta se cerró tras su familia perfecta, y el cansancio me arrojó al colchón. Me quedé tumbada con los ojos hundidos mientras el crepúsculo se tragaba la habitación. Finalmente, Adrien. Volví a abrir la puerta y suspiré. Estella, lo siento. Giré la cabeza, rígida. ¿Disculpas por qué parte, por hacer trampa o por usar lo que más aprecio para apuñalarme hoy?
Hart se acercó a la cama, se sentó, tomó mi mano y la presionó contra su frente, el cansancio se notaba en su voz. Lo siento. Te quité algo hoy sin pedirlo. Pero Yasmine y yo tenemos un hijo. Juro que no lo planeé. Así que para él, Hart nunca había hecho nada malo. Retiré la mano, ignorando su muestra de humildad. Entonces, ¿qué más puedo decir? Sea intencional o no, ustedes dos tienen un hijo ya muy grande y nuestro matrimonio, nuestros sentimientos, tienen una grieta igual de grande. Adrien finalmente dejó de pedir perdón en ese tono bajo y suplicante, en cambio, Hart me miró como si yo fuera la irrazonable. Estella, no tienes padres. Tú precisamente deberías entender lo que se siente para un niño crecer sin un padre. Nunca te he exigido que seas buena con Lily, pero seguro que sabes que un niño no puede estar sin su padre. No seas tan egoísta. Te lo prometo, solo 2 días a la semana con ella. El resto del tiempo estaré en casa contigo. No dije nada. El silencio fue mi negativa. Hart me miró y por fin, su voz se suavizó. ¿Entonces qué quieres? Al menos muestra algo de comprensión con un padre que quiere cuidar de su hijo. Incliné la cabeza ligeramente. Entiendo. La tensión en su rostro se alivió. Hart levantó la colcha para abrazarme. Lo detuve. Así que divorciémonos. Así puedes estar con ellos las 24 horas del día. Sus brazos se congelaron en el aire. ¿En serio? Asentí con fuerza. Nunca había estado tan serio en mi vida. Adrien me observó y soltó una carcajada que era pura ira. Hart me señaló. Bien, divorciarse será. Estella, piénsalo bien. Si nos divorciamos no recibirás ni un centavo de mis bienes. Y si alguna vez vuelves arrastrándote para casarte conmigo, no viviré. Te lo juro 2 veces. Hart se cernía sobre mí, seguro de que no soportaría perder el estatus y el lujo que me daba. Al mirarlo me di cuenta de que el chico que una vez amé y el hombre frente a mí eran 2 personas diferentes. El chico jamás me habría amenazado con dinero, a Hart solo le preocupaba si llevaba suficiente dinero para no pasar hambre. Solté una suave carcajada, con la mente más clara que nunca. Adrien, tengo derecho a la mitad de nuestros bienes comunes. Puedes negarte, claro, pero lo cierto es que me engañaste y tuviste un hijo mientras estábamos casados. Si te llevo a juicio, podrías quedarte sin nada. ¿Sobrevivirá tu brillante carrera a eso? Hart me miró con furia apretando la mandíbula, claramente sorprendido de que pudiera ser tan despiadado. Hart pateó la mesita de noche con tanta fuerza que la hizo vibrar, y luego salió sin mirar atrás. Miré la hora y le envié por correo electrónico los papeles del divorcio que mi abogado había preparado mientras yo aún estaba en el hospital. Fírmalos. Los presentamos mañana. Cuando una relación ya está llena de problemas, la mejor opción es dejarlo ir limpiamente, cuanto más rápido, mejor. Hart se detuvo en la puerta apretando los dientes. Estella, más te vale no arrepentirte de esto. Reí, firme, resuelta. Nunca lo haré. Hart fue quien me traicionó, ¿por qué debería arrepentirme? Hart me miró con frialdad y soltó una risita amarga, como si no tuviera nada que perder. Estella, ¿sabes por qué insisto en que Yasmine y Lily me acompañen? Deberías reflexionar sobre ti misma. ¿Por qué no me has dado un hijo después de tanto tiempo? Si hubieras tenido a mi bebé, no habría tenido que criar al hijo de otra mujer. En el fondo de mi corazón, todavía te amo. Se me encogió el corazón al recordar la pequeña vida que se había ido antes de que nadie supiera siquiera de su existencia. Su voz seguía taladrándome los oídos. Al final, me derrumbé. Tomé la almohada de detrás de mí y se la arrojé. Adrián, vete. La niña que una vez fui jamás imaginó que el chico que me sostenía como un cristal frágil un día me cortaría con palabras tan cortantes. Ya no tenía fuerzas para decirle que, de hecho, habíamos creado un hijo. Empezaba a pensar que ese niño se había escabullido porque ya sabía que no amaría a este padre. Al verme desmoronarme, Adrián parecía perdido. Hart dudó, abrió la boca, pero finalmente se dio la vuelta y salió sin decir palabra. A la mañana siguiente estaba esperando en la puerta de la oficina del secretario municipal cuando abrió.
Adrián llegó tarde, seguido de cerca por Yasmín y Lily. En cuanto Yasmín me vio, sus ojos se pusieron rojos. Ella dio un paso adelante. Estella, por favor, piénsalo. De verdad, nunca quise destruir a tu familia. La hipocresía me revolvió el estómago. Me volví hacia Adrián. Vamos. El papeleo fue rápido, solo las preguntas obligatorias del secretario nos hicieron dudar. ¿Estábamos seguros de querer disolver una unión que una vez fue feliz? ¿No queríamos intentarlo una última vez para salvarla? Imaginé el pasado. Adrián había sido maravilloso, sin duda, pero eso era el pasado. Así que señalé hacia la entrada, donde Yasmín sostenía a Lily. Hart ya tiene otra familia. A Adrián le ardía la cara. Hart le gritó al empleado que se diera prisa. El empleado, acostumbrado a escenas como la nuestra, abandonó la terapia. En cuanto tuve el certificado de divorcio en la mano, el peso en mi pecho desapareció. Me salté las bromas vacías y fui directo a casa a empacar. Luego subí a un tren expreso sin destino específico. No había reservado ningún destino, pero ver pasar rápidamente paisajes desconocidos me alegraba el corazón, como si cada kilómetro me separara de cualquier cosa fea. Mi teléfono sonó. Era un mensaje que aún no había borrado, de Adrián, una foto de él apilando bloques con Lily. Le siguió una nota de voz. Le di un golpecito y la voz de Yasmín se escuchó: Estella, gracias por devolvernos a Adrián. Ahora seremos felices. No me molesté en decidir si era gratitud o provocación. Un hombre infiel no es ningún tesoro para mí. Le respondí con un emoji de pulgar hacia arriba y luego borré su WhatsApp. Al final de un largo viaje, llegué a un pequeño pueblo de Yunnan y alquilé un loft junto al mar. Cada amanecer la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. El acuerdo con Adrián me dejó más que cómodo para el resto de mi vida, aún así, los días a veces se sentían vacíos. Así que abrí mi portátil y comencé de nuevo a escribir el tipo de novela que amaba. Puede que se hundiera sin dejar rastro, pero al menos llenaba las horas y me llenaba a mí. Cuando Adrián y yo estábamos juntos, publiqué el comienzo de una novela. La gente me pidió actualizaciones, deseosa de más. Le dije a Adrián que quería seguir escribiéndola, pero Hart, con sutileza, vetó la idea. Estella, nos casamos pronto. Habrá mucha presión. No podemos depender de algo que quizá nunca nos beneficie. Hart tenía razón, así que dejé de actualizar la novela y acepté un trabajo bien pagado que odiaba. Era aburrido, pero después de un tiempo aprendí a reírme con mis colegas y a encontrar pequeñas rutinas que disfrutar. Justo entonces Adrián fue ascendido a médico asistente y su vida se convirtió en un largo turno de noche. Después de que Hart volviera a casa tras 3 cirugías consecutivas, estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie. Me abrazó con la voz apagada y quejumbrosa: estoy tan cansado. Ojalá pudiera llegar a casa y encontrarte esperándome cada vez. Por esa frase dejé mi trabajo sin dudarlo, solo para que cada vez que Hart se tambaleaba y estaba demasiado agotado para hablar, pudiera abrazarlo y dejarlo sentir seguro. Al recordarlo solté una risita amarga. Solo ahora entiendo que entregar tu carrera por otra persona es como abandonarte por completo. Para cuando intentas liberarte, el dolor que tienes que soportar es inmenso. Pero ya me he marchado, una nueva vida ha comenzado. La dulzura y la agonía han quedado atrás. Después de otro largo día frente al teclado, me estiré, cogí el teléfono y vi varias llamadas perdidas de un número desconocido. Las ignoré y compré un billete de avión a casa. Mi cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina, era hora de visitar el orfanato. Caramba. Desde que crecí y me fui, vuelvo cada año por estas fechas. El número extraño volvió a llamar. Contesté y el rugido de Adrián me llenó los oídos. Estella, ¿dónde has estado? Ni una palabra, ¿te das cuenta de que alguien podría preocuparse? No volverás a casa. ¿Dónde estás? Fruncí el ceño. ¿Adrián? Estamos divorciados. Hart no dijo nada y justo cuando estaba a punto de colgar, su voz de impotencia regresó. Estella, solo me preocupas por ti. Se acerca tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Pensé que algo le pasaba.
Divorciado, sigues llamando para desearle feliz cumpleaños a tu exesposa, qué locura. Apreté los labios. Gracias. ¿Algo más? Hart dudó. ¿Cuándo vuelves? ¿No vas al orfanato? No es asunto tuyo. Colgué. En cuanto aterrizó el avión, fui directo al orfanato. Los niños me acosaban en oleadas, abrazándome las piernas. Les acaricié la cabecita y les repartí los bocadillos que había traído. ¿Dónde está mamá? Una niña me jaló de la mano hasta la oficina. En cuanto entré, vi a Adrián sentado allí. Hart se levantó, se acercó y me tomó la mano. Cariño, ¿has vuelto? Un escalofrío de repulsión me recorrió la espalda. Hart me rodeó la cintura con un brazo y bajó la voz. Mamá no sabe que estamos divorciados. ¿Quieres que se moleste? Dudé, pero no me lo quité de encima. Mi madre estaba mayor y agotada de cuidar a tantos niños, no podía añadirle más preocupaciones. Forcé una sonrisa forzada y dejé que me llevara al sofá. Solíamos sentarnos apretados, pero esta vez dejé un espacio prudente. Mi madre entró despacio, me sonrió y palmeó el cojín a su lado. Aliviada, enderecé la espalda y me acerqué. Me observó, dándome una palmadita en el hombro para consolarme. ¿Dónde has estado estos días? No te molestes en mentir, todavía no estoy ciega. Parpadeé. ¿Qué? Igual que cuando era pequeña, me alborotaba el pelo, sus ojos nublados estaban húmedos. Todas las fotos que has publicado en Instagram últimamente fueron tomadas fuera de la ciudad. Me agüité, garganta cerrada. Como un niño castigado, me aferré al dobladillo de su blusa. Me abrazó y, tarareando la nana que todo huérfano de aquí conoce, me dio unas suaves palmaditas en la espalda. El rostro de Adrián se ensombreció. Hart esbozó una sonrisa rígida. Mamá, estamos bien, solo una pequeña discusión últimamente. Madre levantó la mirada y repitió, doctor, dije que aún no estoy ciega. Hace unos días, uno de los niños estaba enfermo. Vi a una mujer sosteniendo a una niña pequeña mientras lo esperaba. Doctor, ya no necesita venir. Hay alguien esperando en la puerta. Señaló la ventana que daba a la entrada. Afuera, Yasmín estaba de pie, sujetando la mano de Lily, con los ojos enrojecidos. La tez de Adrián se tornó pálida, Hart murmuró una disculpa y salió corriendo. Cuando se encontraron, lo oí regañar a Yasmín por seguirlo, y Lily se aferró al miedo. Mi madre me tapó los ojos para que no viera. Me tomó de la mano y tarareó de nuevo la canción de cuna que todo huérfano se sabe de memoria. Aunque pensé que me había librado, frente a la persona que me crió, seguí llorando. Me hundí en sus brazos y le conté todo lo que había pasado. Solo después de desahogarme me sentí verdaderamente ligera de nuevo, la calma de las últimas semanas aparentemente había sido pura bravuconería. Mamá lloró de pena y me abrazó fuerte. Se acabó. Aún te queda un largo camino por delante. Sé que mi vida solo ha recorrido un tercio del camino. Me desperté lo suficientemente temprano para no perderme en ese castillo venenoso. Tendré una vida que será mía, libre y radiante. Después de ese día, volví a Seabrece. Di por sentado que no volvería a ver a Adrián. Nunca imaginé que una noche Hart se pararía bajo mi ventana, agarrando flores como un enamorado, gritando mi nombre. Bajé la mirada y su rostro reflejaba una devoción herida, implorando una oportunidad para explicarse. Al principio lo ignoré, me puse los auriculares y seguí escribiendo. Finalmente la casera subió. Summers, alguien está armando un escándalo abajo. ¿Podrías ir a hablar con él? Hart está molestando a todos. Avergonzado, sonreí disculpándome, agarré mi abrigo y bajó. Una fina llovizna flotaba en el aire sin necesidad de paraguas. Adrián corrió hacia mí cuando Hart me vio, y terminamos bajo el pequeño techo del porche. Hart parecía más delgado. Me recorrió con la mirada. ¿Tienes frío? Negué con la cabeza con irritación en la voz. Adrián, ¿qué demonios quieres? ¿Has olvidado que estamos divorciados? Sus ojos brillaron. Te he estado buscando durante semanas. Me bloqueaste.
Tuve que preguntarle a decenas de personas antes de encontrar este lugar. Retrocedí, evitando la mano que Hart me tendió. Mantén las manos quietas. El dolor le deformó el rostro. Hart apretó el ramo contra su pecho y tras un largo momento, dijo con voz ronca, tuvimos un hijo. Lo miré fijamente y esbocé una sonrisa fría y burlona. Sí, lo tuvimos. Y se fue arrebatada por la niñita que más aprecias. El rostro de Adrián palideció al instante, sus labios temblaron. Lo siento, no lo sabía. Estella, quiero pasar el resto de mi vida compensando el daño que te causé. También les daré a ambos una suma global para que puedan construir su propia vida. ¿Podemos volver a casarnos? Te amo. Verlo así me puso los pelos de punta. Hart fue el que la engañó. Hart fue el que tuvo un hijo con otra. ¿Y ahora Hart creía que una limosna a dos podría decidir el destino de 3 seres humanos? ¿Desde cuándo la vida es tan barata? Ignoré su discurso y lo miré fijamente. Deja de gritar bajo mi ventana. Si un vecino llama a la policía, no responderé por ti. Me giré para subir las escaleras. Adrián me agarró la muñeca con lágrimas corriendo. Mi querida esposa. La palabra me pareció una maldición. Le quité la mano de encima y le di una bofetada. ¿Ya estás sobrio, Adrián? Estamos divorciados. Aléjate de mí para siempre. No esperé su reacción, corrí adentro. Cuando miré hacia abajo desde el rellano, el lugar donde Hart había estado estaba vacío. Exhalé. Se había ido por fin. Pasaron 2 años enteros sin ver a Adrián. Mis novelas estaban terminadas y preparadas. Internet se volvió viral. Las editoriales llamaron para hablar sobre los derechos cinematográficos. Realicé mi primera gira de firmas de libros y conocí a multitudes de fans. Los lectores hacían cola con ejemplares manchados de lágrimas preguntando, Estella, ¿por qué creaste así al héroe? ¿Está Hart basado en alguien real? La pregunta me devolvió a tiempos mejores. Bajé la mirada, copié la firma del protagonista y firmé. Solo entonces le sonreí. Hart está inspirado en alguien que una vez me cambió la vida. El siguiente lector me puso un libro delante. Me agaché para firmar, pero una voz suave preguntó, ¿era yo? Me levanté de golpe y miré a Adrián a los ojos, mayores pero inconfundibles. Hart esbozó una leve sonrisa. ¿Era yo? Le devolví la novela, educado. Eras tú a los 18 años. Cuando su amor había sido feroz y puro. Su mirada recorrió mi rostro, oscura, devoradora. Tu escritura es brillante, un talento increíble. Asentí distraídamente y grité, siguiente por favor. De repente un grito atravesó la línea. Perra. Estella, perra destrozadora. ¿Por qué no te mueres seduciendo a mi marido? La voz de Yasmín se quebró de furia. Se abrió paso a empujones, arrebató un libro de lectura y me lo estrelló en la sien. Tenía la cara desencajada. ¿Una pequeña rompehogares con una firma glamurosa? Ni se te ocurra darnos sermones morales. Mi hija solo está en 1er grado. Con el ceño fruncido, la gente pasaba las páginas, buscando pasajes venenosos. Me presioné el borde amoratado sobre el ojo y observé a la mujer que gritaba, más pesada y arrugada. Ella siguió despotricando. Me reí breve y agudamente. ¿Soy la rompehogares? Yasmín, las mentiras necesitan límites. Como loca se abalanzó, agarró a Adrián del pelo, le dio puñetazos y patadas. 2 años te esperé y en cuanto ves una cara bonita, te arrastras de vuelta con tu ex. Adrián la apartó de un empujón, con la repugnancia a flor de piel. Observé el espectáculo, amantes antes inseparables, ahora peleando como perros callejeros, y llamé a seguridad para que se la llevaran. Se retorcía, chillando como una destrozadora de hogares. Chasqueé la lengua. Yasmín, nos divorciamos hace 2 años. ¿Por qué? Ah, tú sabes exactamente por qué. La culpa se reflejó en su rostro y luego se endureció. Lo sedujiste, zorra. Adrián perdió el control, el corazón le dio un vuelco tan fuerte que la cabeza se le partió. ¿Quién sedujo a quién?
Te desnudaste, te metiste en mi cama y te quedaste embarazada. Mírate al espejo, Yasmín. Pálida, la sacaron a rastras con la incredulidad brillando en sus ojos. Adrián se giró hacia mí boquiabierto, pero yo ya estaba firmando de nuevo. Finalmente Eart abrazó mi libro contra su pecho y se fue. Demandé a Yasmín por agresión, tras la sentencia desapareció. Tampoco vi a Adrián, solo el aviso del hospital y la escena que armó Yasmín durante la firma filtraron su sórdido romance. Reprendido por la junta, Adrián se desconcentró constantemente en la cirugía, un paciente murió en la mesa de operaciones, un caso fatal de negligencia médica. Eastbrook le revocó la licencia médica y lo despidió. Cuando Yasmín se enteró de que Eart estaba desempleado, se llevó a Lily y se fue de la ciudad, dejando un mensaje de voz. La niña nunca había sido suya, Eart simplemente había sido su chivo expiatorio durante años. Lo interpreté como una broma de un desconocido, triste, absurdo, pero indigno de mi compasión. No me quedaban emociones que desahogar. Mi madre llamó. Una pareja de ancianos había llegado al orfanato con una pulsera de plata que su hija había perdido cerca hacía años, la misma que yo llevaba de pequeña. Compré mi billete de avión a casa, con el corazón latiendo de esperanza. Ya había dejado atrás el pasado, armado con el coraje para seguir caminando. Mi vida era larga, la pieza que faltaba se llenaría sola con el tiempo. Gracias por escuchar. Si te gustó la historia, dale a me gusta y compártela. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para ver más. Nos vemos la próxima vez.